va a ofrecer la diputada Dunia Montserrat Murillo López para informar sobre los avances, estado y fases próximas de la consulta en materia de educación y discapacidad a comunidades indígenas y afromexicanas. Le cedemos el uso de la voz a la diputada. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por acudir esta mañana fría de puntos a favor de los que se esperaban. La consulta fase. La primera, si la recuerdan, fueron los foros y difusión. Y la segunda, que fue ya la etapa consultiva, donde recorrimos literal todo el estado, cada municipio, fueron concluidas el día 3 de diciembre en la ciudad de Tecate. Cerramos esta etapa y comenzamos a un grupo más pequeño de las comunidades, tanto indígenas como de personas con discapacidad, que analicen y podamos ver si algo se nos escapa o si podemos reforzar la información que ya tenemos. Diputada, ¿cuántas personas consultaron y cuál es lo más importante que nos puede comentar de esta consulta? Y también, ¿cuánto costó esta consulta? ¿Nos puede decir estos datos, por favor? Claro que sí. Respecto a comunidades indígenas nativas y asentadas, estamos hablando de un aproximado de 1,000 a 1,200 personas que fueron visitadas en sus municipios. En el caso de los asentados, los más fuertes, que es la ciudad de Tijuana y la ciudad de Ensenada, un pequeño foro que hubo también en Rosarito, y las comunidades nativas que fueron consultadas en sus espacios, es decir, acudimos a San José de la Zorra, a San Antonio de Necua, y también estuvimos en Puntas de Nejí, y cosas similares sucedieron con las personas con discapacidad, que en este caso sí fueron los foros un poco más abiertos, porque quienes tenemos la oportunidad de trabajar en esta ocasión con ellos sabemos que muchas veces no es fácil la movilidad y por lo regular alguien representa a una persona con discapacidad. En este caso fueron las instituciones, tuvimos el apoyo de DIF en el caso de Ensenada, el apoyo aquí en Mexicali de la diputada Michelle Sánchez Allende y en Tijuana de la diputada Gloria Miramontes. En este número, en el caso de personas con discapacidad, yo no te podría llegar a un número real, porque en realidad la institución era quien luego bajaba la información, entonces estoy segura de que el número es mucho más grande que nosotros tenemos. El costo aún no lo terminaríamos ya después de la fase deliberativa, ya después de que los asesores técnicos, nuestros licenciados, las personas más capacitadas para ponerlo sobre papel lo terminan, entonces ahí sí ya habremos concluido y te puedo dar una cifra exacta. Diputada, ¿cuántos pueblos originarios hay en Baja California, no solo del estado, sino presencia de pueblos originarios de otras entidades federativas? Sabemos que en San Quintín hay muchos. En total, ¿tiene más o menos claro cuánto? Que sí, son 68, es el único estado que tiene este número o la cantidad de comunidades de nuestro país. La verdad es que recordemos también que una parte importante aquí son los dialectos o las lenguas. En esa parte nosotros tuvimos que contratar a personas que nos ayudaran a traducir o bien a darles la información de manera correcta. Tuvimos que trabajar también con una información de lectura fácil donde fuera propio o apropiado para las comunidades. Recordemos que muchas de las palabras que están en español no existen en alguna lengua, entonces teníamos que buscar también la parte en donde nosotros nos adecuáramos a las comunidades y no al revés. ¿Cuál es la principal necesidad de los pueblos originarios y sobre todo ahora que ya tienen una representación legislativa? Estamos buscando en la parte legislativa la creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero lo que más solicitan en este caso, que la consulta fue meramente educativa, es que las instituciones educativas sean eso, las partes indígenas se dediquen exactamente a las comunidades indígenas, se refuerce no solamente la lengua, que es tan importante y la cual estamos perdiendo, que se refuerce la cultura, la identidad, y la verdad es que el tener en esta ocasión a padres de familia, alumnos y exalumnos, te abre o visualizas de manera diferente lo que realmente se necesita. Uno como docente puede tener una visualización, su servidor es docente, de lo que quieres darle al alumno, pero pocas veces vemos qué quiere el alumno, qué necesita, y también de los padres de familia, qué te gustaría que tu hijo obtuviera o diera la maestra para que él lo aprendiera dentro de la institución. Estamos hablando de educación indígena. Después de esta
ejercicio, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, una vez que nuestros asesores terminen, que esa segunda mesa se siente y analice el resultado, estaremos presentándolo ante la Suprema Corte de Justicia y con eso finalizaremos. De manos del Congreso, ¿qué se puede ir avanzando en cuanto a la accesibilidad legal y física, vaya, hablando de infraestructura, para hacer más, tener más a la mano de las personas con discapacidad y también a las personas indígenas? Nos acercamos en la primera fase a INIFE, porque al final de cuentas son ellos quienes se encargan de las estructuras escolares. Desgraciadamente no tienen un padrón o una lista de las escuelas que tienen niños con discapacidad y por supuesto sus necesidades. Aunque desde mi punto de vista de su servidora no deberías tener una lista para saber a qué escuela ayudarías para tener rampas con los grados adecuados, baños con los espacios adecuados y otras situaciones que se tienen que dar para nuestros niños y nuestras niñas con discapacidad. Sin embargo, hemos trabajado tan de la mano que estoy segura que durante este año ellos tendrán un padrón que, si bien no es necesario por lo que te acabo de decir, sí es justo para que nosotros también tengamos una idea relativa de lo que tenemos. Aquí es muy importante recalcar que si bien muchos de nosotros reconocemos algunas discapacidades porque son visibles, hay muchas otras que no son tan, pues sí, que no los visualizamos y que no nos damos cuenta. Pero aquí lo importante, o que salió desde los maestros, porque esos sí fueron los maestros, es que no son capacitados para atender a los niños y a las niñas con discapacidad. No nada más de niños con autismo, por ejemplo, sino a niños con discapacidad motriz, que muchas veces se necesita de personas con una especialidad que trabajen ahí. La Secretaría de Educación, si bien es inclusiva, tendrá que manejar un sistema diferente donde hablemos cómo vamos a trabajar con ellos, cómo los podemos atender y qué hacer en caso de que alguno de ellos o alguna de ellas necesite una atención. Hablemos de una crisis nerviosa, hablemos de un desfase dentro de su cuerpo, etc. ¿Cómo anda Baja California a nivel nacional? ¿En dónde estaría situado Baja California hablando de pues, qué tan preparados estamos pues para hacer accesible a estas personas la educación? Si bien México se está preparando o ya está trabajando en ese nuevo, yo le llamaría la nueva escuela mexicana, donde estamos siendo inclusivos, nos estamos siendo parte de lo que viene para nuestros ciudadanos actuales, nos falta mucho. Nos falta muchísimo y no estoy hablando solamente de la ciudad, que uno pensaría que la ciudad tiene más accesos comparado con las zonas rurales. Aquí lo importante es que se está trabajando en esto, lo importante es que estamos trabajando de la mano de muchos padres de familia que son quienes realmente están 24 horas y saben las necesidades básicas, las necesarias, pero sobre todo que nos pueden indicar, que nos pueden decir que sí y que no hacer. Yo quiero preguntar algo más, pero de otro tema, si alguien quiere Nada más el tema de traductores, van en ese sentido. Muy bien. En este caso nos comunicamos con INANI. Bueno, para los órganos garantes, fueron 2 consultas en una, ¿no? Entonces, la consulta de discapacidad se manejó aparte de la consulta de personas con discapacidad se manejó aparte de la consulta indígena. El órgano garante de personas con discapacidad fue Derechos Humanos y nos agarramos así de la manita de DIF. Y de la parte indígena, que estamos hablando de traductores, fue INDI. Pero ahí trabajamos también con INALI, es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Existe un padrón donde los compañeros y compañeras que hablan alguna lengua se inscriben, hacen un examen, se les da una certificación y con eso ellos ya pueden realmente ser traductores hasta legales, si lo podemos decir así, de diferentes actividades. Obviamente ellos tienen un costo, hay un número que te lo maneja el Instituto Nacional y en ese nos basamos. Hay lenguas que no tienen una persona inscrita en INALI, pero como lo necesitábamos, nosotros lo contratamos. Entonces, no hubo diferencias. Quien necesitaba, me dice, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a mi mesa de mi familia que hablan Tutsi, pero INALI no tenía una persona,
pero él sí habla, como tú me vas a ayudar con esta mesa, pues a ti sí te va a hacer el pago. Yo no tuve ningún reparo porque necesitaba que llegáramos, la verdad es que de eso se trataba, que llegáramos a todos y a cada uno, y trabajamos así. La verdad es que fue muy sencillo, hubo muchísimo acceso. Estoy muy feliz y muy orgullosa de que las comunidades indígenas respondieron. San Quintín y Tijuana fueron de las más llenas. Estuvimos, Maneadero también, hubo creo que cerca de más de 200 asistentes en cada una. Entonces eso habla muy bien de que estamos trabajando, que informamos de manera correcta y que ellos también estaban ávidos de poder decirnos qué querían, cómo lo querían. Diputada, en el tema de discapacidad, aquí en Mexicali, una maestra comentaba o lamentaba, ¿no?, que mientras que las mascotas, por ejemplo, tenían ya inscritos sus derechos, las personas con discapacidad pues no se les respetaba, etcétera, ¿no? Desde el Congreso, pues cómo también... A eso me refería hace un momento en el que me preguntabas en qué lugar estábamos, a que vamos en camino y nos falta, pero pues lo importante es que ya iniciamos, que encontramos una aliada magnífica. Yo siempre aplaudo a la diputada Michelle Sánchez porque no solamente trae los temas más importantes en este momento en materia social, sino que tiene el corazón tan grande que se abocó totalmente a la consulta con discapacidad. Ella y de personas con discapacidad, ella y su equipo hicieron una excelente labor. Estoy muy orgullosa de tener compañeras como ella, y que además tenemos a una Alejandra Ann que también puso de su parte, a un Juan Manuel Molina García, a una Rocío Adame, a una bancada que le dio el 100%, y eso nos hace un poco más fuertes a la hora de empezar a trabajar, porque como no había nada, no se había hecho una consulta así tal cual, la verdad es que las instrucciones eran muy efímeras. Se lo decía, alguien comentó en su principio, solo es un foro grandote, invita a todo el estado y que venga quien pueda. Entonces nos estaríamos consultando. Y yo recuerdo cuando como maestra nos citaban en foros grandotes, nunca éramos escuchados en realidad. Modificamos, hicimos los cambios que se creímos pertinentes, cambiamos a mesas de trabajo, mesas de 10 hasta 15 personas, y entonces ahí sí, cada quien fue escuchado. Y eso marcó la diferencia, y creo que por eso tuvimos tanto éxito. Gracias. Yo ya quiero preguntar otro tema, si se puede. ¿Alguien más tiene de las consultas? ¿Alguien más tiene una pregunta de la consulta? Buenas tardes. Ok, bueno, ya agotado el tema. Diputada, usted como presidenta de la Comisión de Educación, el día de ayer las autoridades educativas hicieron una intervención en la Escuela Leona Vicario y encontraron más denuncias, todavía muchas más denuncias, y no se habían atrevido los padres a hacer la denuncia o los propios alumnos, y el día de ayer con esta intervención pues salieron a la luz muchos casos más. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto y si se puede legislar para que se tengan mecanismos de identificación o algo más sencillo ya con la tecnología? Camaritas en los salones, no es posible, algo así, digo, porque si se trata de estar vigilando, la tecnología del video también puede ser muy importante, o que han pensado, no sé, yo estoy aquí hablando, no soy diputado, pero ¿qué han pensado para arreglar este tema? Diputado número 27, gracias. Ay, ¿quién es la 26 o la 26? Hay varios. Bueno, la verdad es que este es un tema, yo lo dije en una entrevista pasada, que me llega. En el momento en el que me enteré, obviamente tuve el primer acercamiento con el secretario de Educación, que estaba haciendo, cómo lo estaban llevando. El protocolo hasta ahorita es el adecuado, desgraciadamente fue tarde. Esa es la diferencia. Como docente, me siento, es que ni siquiera encuentro una palabra para poder expresarlo. Pero como madre, pues imagínate. Me siento hasta ofuscada porque no puedo creer que hayamos llegado a un número tan grande. ¿Dónde estaba el director, sus compañeros, el resto de los niños, o bien el padre de familia? Que obviamente la impotencia que debió sentir cuando se enteró la forma en que esto va a cambiar su vida. No va a cambiar, ya lo hice. Va a cambiar totalmente el sentimiento tanto de los padres como de los alumnos.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, desde la parte legislativa, por supuesto que estaremos buscando una forma más oportuna de detectarlos. Ya lo estamos trabajando, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Hace unos meses presentamos una iniciativa donde hablamos nosotros de, y fue aprobada, de que en los CENDIs, por ejemplo, en las diferentes guarderías, tuviésemos cámaras para que los padres puedan observar cómo están tratando a sus niños, qué está pasando. Si en ese momento tú tienes necesidad de saber, no sé, cualquier cosa, tú pudieras estar atenta a que ese servicio lo cuentas, esta escuela, bueno, esta guardería. Y yo no sé por qué, yo creo que podríamos buscar también nosotros algo similar para las instituciones. Sin embargo, ni siquiera una cámara va a ser suficiente. Cuando algo se da, no quiero decir una palabra incorrecta, no hay algo suficiente para poder, ¿cómo lo puedo expresar sin que suene de una manera agresiva? La verdad, bueno, hace unos años, quienes somos maestros, nos empezaron a obligar, se decía, en aquel entonces, a que hiciéramos guardias en los recesos, a que hiciéramos guardias a la entrada de la escuela, a que hiciéramos guardias a las salidas. Llamamos a padres de familia que pudieran acompañarnos para que también estuvieran en estas guardias. Y la verdad es que eso bajó muchísimo el índice de violencia, porque un primer paso era dirigido hacia eso. O sea, no sé si recuerdan peleitas afuera de las escuelas o que parejitas a la hora de la salida. Bueno, eso sirvió. Igual queríamos o no, pero la verdad es que sirvió. Bajó el índice de delincuencia, bajaron las parejitas y bajaron muchas otras cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros de la parte legislativa? Vamos a trabajar en una opción que le dé a las instituciones la seguridad de que tienen un seguro extra o un apoyo extra para ese tipo de situaciones. El docente fue removido, como todos ustedes ya lo saben. En una primera parte fue puesto a disposición. Ahorita, por supuesto, que llevará un tema legal. La Secretaría de Educación hizo, aunque tarde, como te lo dije hace un momento, lo que le correspondía y tienen que pagar, se hará. Permítame regresar, Leona Vicario. El tema, piden la salida del director. ¿Usted qué opina de esto, diputada? La verdad, hay que reconocer que como directores también nosotros tenemos una obligación, bueno, no soy directora, pero algún día lo seré, de estar al 100. Tenemos que estar revisando sobre nuestros alumnos, sobre nuestros docentes, no nada más la parte que yo siempre he dicho que es demasiado, me refiero a la parte administrativa que se le carga a los docentes, que uno se enfoca mucho en eso porque jamás vas a pensar en que tu maestro está abusando de uno de tus niños. Pero la responsabilidad debe ser al 100% y uno es consciente cuando firmas ese papelito y cuando acudes a esa institución de que lo que pase dentro de esa escuela es totalmente y al 100% tu obligación proteger y salvaguardar. Entonces, obviamente que debe de tener alguna sanción. ¿Se podrían abrir las puertas a las escuelas, a los maestros para formar comités? Actualmente se les impide a los padres de familia, una vez que entran, se cierran las puertas, los padres de familia ya no pueden entrar. Esto podría abrir la posibilidad de que se formen comités de seguridad de padres de familia dentro de los planteles educativos. La verdad es que es una excelente idea y yo lo apoyo totalmente. En una escuela donde tu servidora trabajó, de hecho le pedíamos a los padres de familia cuando los niños iban un poco más atrás del resto, al padre de familia o un hermano que lo acompañara para que estuviera todo el día con él y el niño o la niña tuviera una manera de trabajar diferente y viera que tenía el apoyo del padre, de la madre o de un alumno, de un hermano. Tener un comité de padres de familia que están preocupados dentro de la institución no solamente serviría para estos casos, serviría para muchísimos más. Las escuelas no tienen suficiente personal, pero contar con un apoyo extra siempre vendrá bien. Diputada, este tipo de delincuentes siempre buscan la manera de pasar inadvertidos, de cometer sus delitos, ¿verdad? Y sobre todo este tipo, cuando nadie los está viendo, obviamente que no haya testigos, etc. Pero por otra parte, al parecer no hay candados por parte de la autoridad educativa que permitan detectar a estas personas que ya fueron sancionados o despedidos de otras instituciones y que vuelvan a pedir trabajo en este mismo
Parte del apoyo legislativo del que te estaba refiriendo hace un momento, en el que nosotros teníamos que trabajar, va esto, va de la mano. Yo estoy más que segura de que tiene que haber un examen psicométrico, pero así tajante, de quién sí y quién no. Desde que se abrió el sistema para que cualquiera pudiera ser maestro, que no quiere decir que sea un mal maestro, habrá contadores que son excelentes maestros y maestros que nomás no nacieron para estar en el aula. Por eso es la importancia de que la persona que la Secretaría coloque dentro del aula sea la adecuada. ¿Qué vamos a hacer la parte legislativa? Número uno, buscar, o por medio de una iniciativa, por supuesto, para que se pueda poner en papel, que las personas, las o los maestros que estén dentro del aula sean realmente los adecuados, que estén no solamente capacitados, sino que tengan la inteligencia emocional y social de estar al frente de niños y niñas. Y de la mano también iría en algunas empresas se hace que cada 6 meses, cada año, te vuelvan a hacer un examen. ¿Cómo vas? ¿Cómo manejas el estrés dentro de las aulas? ¿Cómo lo estás trabajando con los niños? ¿Cómo lo estás trabajando con los padres y sobre todo con tus compañeros docentes, que también tienen mucho que ver? No podemos seguir permitiendo que eso siga sucediendo. Al primer llamado, al primer motivo que ustedes tengan, padres de familia, por favor no se queden callados. Sus niños o sus niñas no tendrían por qué mentirles. Escúchenlos, sean parte de la solución. Que el niño, que la niña sepa que encuentran a los padres de familia un refugio donde pueden sentirse protegidos y que ellos buscarán lo mejor para que ellos sepan, los alumnos, que tendrán en casa lo que no están teniendo en la escuela. Y eso también ayudará muchísimo a que nosotros nos enteremos de manera más pronta de lo que está sucediendo. Porque este número creció porque nadie no se dijo nada, o bien no lo pasaron. Cuando el director hace el informe, el cual yo espero tener en estos días para poderlo leer y analizar de manera correcta, ya lo solicité, podamos comprender desde dónde viene. No es el primer caso, desgraciadamente, pero sí espero que sea uno de los últimos, no es que el último. Estamos trabajando para eso, los compañeros diputados y las compañeras diputadas hasta apoyarán cada uno de esos temas, porque todos somos padres, o bien estamos en busca de, y buscaremos en esto, que nuestros alumnos sean la parte número uno, lo primordial. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos que buscar que el docente que está aquí te lo cambie cada 3 meses porque no es el adecuado, pues que se cambie. Igual se hace por otros motivos, pero esta vez el motivo será el correcto, salvaguardar a nuestros niños y a nuestras niñas. Diputada, en este caso la propuesta con los interinos viene por la parte sindical, ¿no? Sería entonces que los sindicatos sean los que regulen o los que revisen a cada una de las propuestas que hacen en cuestión de los interinos. Yo los invitaría a que esperen a que saquemos la iniciativa, porque muchos de estos puntos serán ahí. Yo propondría que tuviéramos una lista, un ordenamiento de maestros o personas que solicitan ser docentes, pero que esta lista vaya acompañado de este examen. ¿No tienes este examen? Pues no puedes estar en esta lista, entonces el sindicato no puede tomarlo para ponerlo como un interino. ¿Y los que ya están? Tienen que tener algo ahí, no lo vamos a dejar. Si ya tienes un castigo, si ya tienes una disposición a cargo de por alguno de estos temas, tienes que ser removido. ¿Removido o corrido? Porque removido es proteger, ¿no? Y poner a pues ahora sí que a un depredador en otro lugar, y eso es muy común que hace el sindicato. A eso iba también, ¿cómo siente usted que ha estado en el tema a los sindicatos, ¿no? Están colaborando, se están blindando. En los últimos años, o al menos en este año que a mí me ha tocado trabajar de la mano con Ampelio, con Agustín Morales, con Villanueva también, que son los sindicatos en este momento con mayor número de agremiados, la verdad es que están igual que uno, están consternados y también están buscando soluciones al tema. Estoy de acuerdo en que ser removido no es suficiente, pero para eso, hoy en día, nosotros vivimos en una etapa o en una situación totalmente diferente hace años, donde eras removido y te cambiaban a otro municipio y no sabías porque nadie sabía nada de ti. Hoy, tanto los medios como redes sociales se encargan de hacer esto viral y eso apoya
y ayuda muchísimo a que como docentes, cuando un maestro llega a nuestra escuela, podamos buscar, podemos analizarlo, podemos saber de dónde viene o por qué viene aquí. Gracias. Muchas gracias. Diputada, platicando con la COPACE, mencionaban que hay preocupación por parte de la iniciativa privada porque hay un rezago educativo en el Estado. ¿Qué gestiones se pueden hacer en el Congreso, en el Poder Legislativo, para poder mejorar la educación en Baja California? En la parte privada, la verdad es que las instituciones se manejan totalmente diferente a lo que la Secretaría de Educación Pero ellos pide. mencionan que hay preocupación porque no se ha recuperado esos 2 años todavía Así de es. pandemia. Para allá iba. Se maneja diferente, pero en la parte de la Secretaría de Educación, en la parte pública, también tenemos este rezago. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, número uno, se está reforzando totalmente. Hace unos días alguien mencionó que durante las lluvias se suspendieron clases. Entonces algunos maestros solicitaron a los niños que igual trabajaran en casa. Y algunos manejan Google for Education, por ejemplo, u otro sistema en el caso de las privadas. Pero el problema fue que los padres de familia dijeron, no. Sí, vamos así avanzando. Y otros padres de familia dijeron, no, sí, que mi hijo trabaje desde el aula. Y la pandemia, desde mi punto de vista como maestra, vino a mejorar algo. Que antes se suspendían clases y ahí quedaba, no pasa nada. Que llovió, en mi caso, pues San Quintín cuando llueve, pues es un solo charco, entonces sí es imposible para algunos niños ir a las escuelas. Y muchos hasta salir de sus casas, porque pues, rancho y luego. Y para las ciudades me encuentro con la sorpresa de que también se inundan las calles. Y también hay escuelitas que no fueron no tienen la manutención adecuada y tampoco pueden tener clases. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que gracias a pandemia aprendimos a trabajar de manera digital y podemos trabajarlo así. ¿Sabes qué? Yo ya tengo programada esta noche a mí la Secretaría de Educación y Gobierno del Estado me avisa que mañana no hay clases. Yo docente me dedico a que en la mañana mis niños en su cuenta, porque todos tienen una cuenta, tengan sus trabajos de ese día y se puedan evaluar de manera digital. Ese sería un avance grandísimo para nosotros. Lo manejamos durante la pandemia, vimos que funcionó, porque creo que es una buena forma de poder avanzar. Sin embargo, la parte en la que tú hablas, que es referente al atraso que tenemos de estos 2 años, definitivamente tenemos que trabajar de la mano con los padres de familia, con nuestros alumnos y buscar que los planes y programas, que si bien sí son los adecuados para los alumnos que están, no se vean minimizados o atrasados. Va a ser un esfuerzo grandísimo, va a ser un esfuerzo de tanto alumnos, padres y docentes que tenemos que trabajar de la mano. No podemos solamente, yo no veo la culpabilidad, pero no podemos solamente decir es que en la zona privada, en las escuelas privadas no se puede mejorar. Sí se puede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así, trabajando de la mano con los padres, los maestros y los alumnos. Lo mismo en el sector público. Gracias. Yo llegué tarde, quiero que repita todo lo que